Neurociencia en Acción, no me detendré más en darles tanta información y en breve comenzaremos con la charla de hoy que se titula Depresión, un desorden de alta prevalencia que empeora en tiempos de crisis, a cargo del doctor Sebastián Albano, quien es médico recibido con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, especialista en psiquiatría de la misma universidad y psicoterapeuta, Fellow de la American Psychiatry Association, cofundador, director y docente estable de la Maestría de Psiconeurofarmacología de Universidad Favaloro y docente de la primer cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, recibimos con un cálido aplauso al doctor Albano. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento. Para mí realmente es un honor y un placer estar acá. Agradezco a todo el grupo de neurociencia que ha organizado esta Semana del Cerebro. Realmente es un esfuerzo muy grande y lo que vamos a hacer hoy es aportar un pequeño grano de arena con un problema, un desorden que viene creciendo cada vez más a nivel mundial. La bibliografía de todo esto está en diferentes libros que he publicado. Este año va a salir el 4.º libro relacionado con trastorno del estado de ánimo, que abarca tanto depresión unipolar como bipolar y trastornos de ansiedad, que son desórdenes que generalmente se dan de manera comórbida, o sea que coocurren en un alto porcentaje de pacientes. Y vamos a hablar de este tema, depresión, un desorden de alta prevalencia que empeora en tiempo de crisis. En todos estos libros yo siempre, junto con un grupo importante de colaboradores, de magíster, avalado por líderes de opinión a nivel mundial sobre el tema, siempre hemos remarcado dos hechos fundamentales a tener en cuenta. En primer lugar, que la depresión, al igual que un alto porcentaje o la mayoría de los desórdenes psiquiátricos, se generan por una interacción entre factores genéticos y experiencias del entorno. Esto es algo muy importante porque muchas veces lo que ocurre es que existen algunas tendencias demasiado extremistas que trabajan solamente con una variable, o con las variables del entorno o con lo genético-biológico. Sin embargo, las dos intervienen para que se genere este tipo de trastornos. Y el otro tema fundamental a considerar es la evidencia, o sea que los tratamientos que se realizan tienen que estar fundamentados a través de trabajos clínicos. Vamos a comenzar con la prevalencia, o sea, con el tema de cuántas personas presentan depresión a nivel mundial. Como les decía anteriormente, este desorden vino aumentando. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, le dio cada vez más importancia. Tanto es así que desarrolló toda una campaña para que hablemos justamente de depresión y para empezar a transmitir datos sobre este grave problema que nos aqueja. El 30 de marzo del 2017, la OMS publicó que la depresión ya pasaba a ser la principal causa de discapacidad en todo el mundo, encontrándose entre los principales problemas de salud. ¿Qué quiere decir que es la principal causa de discapacidad? La depresión, sobre todo la depresión grave, puede provocar un nivel de discapacidad que es peor que enfermedades cardíacas, que muchas enfermedades infecciosas, que una artritis reumatoidea, que el asma, o sea que diferentes enfermedades crónicas. Un paciente depresivo grave prácticamente no puede realizar ninguna función. Según las últimas estimaciones de la OMS, existen más de 300 millones de personas que viven con depresión, con un incremento de más del 18% en los últimos 10 años,
mientras que en los últimos 30 años el incremento de los trastornos depresivos y de ansiedad llegó a ser cercano a un 50% a nivel mundial. Este problema se hace aún mayor si consideramos que de todas las personas que sufren depresión, a nivel mundial casi el 50% no recibe tratamiento, no puede recibir tratamiento. Y del otro 50% que sí recibe tratamiento, logran una mejoría parcial que nosotros en términos médicos llamamos respuesta, que significa una mejoría del cuadro en un 50%, eso lo llamamos respuesta, y esa respuesta la logran de un 50 a un 70% de los pacientes, mientras que la remisión, que significa que el paciente quede sin síntomas, o sea que vuelva al estado premórbido, como antes de tener depresión, eso lo logran solamente un 40% de los pacientes. Entonces estamos hablando de un trastorno que el 50% no recibe tratamiento y que del 50% que reciben tratamiento, la remisión, o sea, volver a quedar sin ningún síntoma, lo logran solamente un 40% de los pacientes. Pero el tema es aún mayor porque no todos los pacientes que resuelven la depresión recuperan totalmente la funcionalidad. O sea que vuelvan a tener una escolaridad normal, vuelvan a tener una funcionalidad como tenía antes de la depresión en el trabajo. Ese porcentaje es aún menor, sale aproximadamente un 30%. Prevalencia según edad y sexo. En Estados Unidos la población, la prevalencia es mayor en la población de 18 a 29 años y en ese grupo etario es 3 veces mayor que la prevalencia en los pacientes de 60 años o más. O sea que el grupo más afectado son los jóvenes de 18 a 29 años. Y a nivel de los sexos, las mujeres presentan tasas que llegan a ser de 1.3 a 3 veces mayor que la de los hombres. Por eso esta figura de una mujer joven, ¿no? Porque son el grupo que más se afecta. Los jóvenes en general de 18 a 29 años y el sexo femenino, que puede ser de 1.5 a 3 veces mayor la prevalencia de depresión. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué se produce este problema? La OMS publica toda una serie de causas que pueden llevar a la depresión. Plantea que la depresión es un deterioro mental común que afecta a personas de todas las edades, en todas las profesiones y en todos los países. Que el riesgo de desarrollar depresión aumenta por la pobreza, por el desempleo, por los traumas psicológicos, por situaciones vinculares como la muerte de un ser querido o la ruptura de una relación, por enfermedades físicas o por problemas causados por el consumo de alcohol y de drogas. Sin embargo, ustedes me podrán decir, pero yo conozco muchas personas que han pasado por todo esto y nunca se deprimieron. Nunca se deprimieron, ¿no? Entonces, no todos los que pasan por esto se deprimen. Entonces, estos son factores que pueden influir para que una persona tenga depresión. Pero indudablemente hay personas que con estos factores se deprimen y otros que no. Entonces, acá viene la famosa interacción entre lo genético y el entorno. Algo que viene estudiado hace muchísimo tiempo. Hablamos de una predisposición genética, de una susceptibilidad genética a tener una enfermedad. Esa susceptibilidad puede no manifestarse, está ahí, latente. Para que eso se manifieste, tiene que interactuar con otras cosas que generalmente son experiencias traumáticas, sobre todo en las etapas tempranas de la vida. Ahora, yo le voy a contar un poquito de historia de esto, de dónde viene, quiénes empezaron con esto. En el año 1917, el famoso Sigmund Freud. Freud planteaba que la constitución genética
más el vivenciar infantil llevan a una predisposición sobre el cual el vivencial traumático del adulto desencadenaba lo que él llamaba la neurosis. O sea que ya estaba hablando de una constitución genética más el vivenciar infantil. Tú dices, bueno, Freud, hay gente que lo avala más, otros que lo avalan menos. 50 años después, en el año 1967, ustedes saben que Freud fue el fundador del psicoanálisis. Y hay una terapia que se utiliza ahora también mucho, que es la terapia cognitiva. El fundador de esa terapia cognitiva fue Aaron Beck. 50 años después de Freud, 1967, Aaron Beck plantea que eventos traumáticos en etapas tempranas de la vida, más la predisposición genética, llevan a un esquema depresivo que se mantiene latente con ideas autorreferenciales, o sea, de uno mismo negativas. Eso se mantiene ahí latente. Durante la vida adulta, cuando la persona sufre una situación de estrés, ese esquema depresivo que estaba latente sale a flote, se activa y se provoca el cuadro depresivo. O sea que, de alguna manera, vuelve a plantear la interacción entre la predisposición genética con lo que ocurre en el entorno. Les menciono algunos casos, hay muchos más. Vamos más adelante, el año 2004, un famoso neurobiólogo, Cherney, que escribe un tratado que después se lo voy a mostrar, que fue un cambio de paradigma para entender la neurobiología de las enfermedades mentales, junto con Nestler. Este autor, Cherney, dice que varios genes, muchos genes involucrados, no hay un gen de la depresión, son muchísimos genes involucrados, interactuando con factores del entorno, sobre todo en las etapas tempranas de la vida, en la niñez, provocan modificaciones en lo que se llama expresión genética, en cambios epigenéticos, que luego lo vamos a desarrollar más ampliamente. Que la interacción entre muchos genes con las vivencias del entorno provocan modificaciones epigenéticas. Estas modificaciones epigenéticas más situaciones totalmente aleatorias de la vida adulta llevan a conductas humanas normales o patológicas. Luego vamos a volver a remarcar ahora en poco qué son los cambios epigenéticos, pero este autor, muy reconocido a nivel mundial, año 2004, vuelve a hablar de la interacción entre lo genético y el entorno. Lo que les quiero remarcar, fundamentalmente, es que este desorden se provoca por ambas cosas. Tiene que haber una facilitación genética, una predisposición genética, una susceptibilidad genética con experiencias traumáticas vividas, sobre todo en la etapa temprana de la vida. Ello forma esa predisposición donde después de determinadas situaciones traumáticas, estresantes que ocurren en la vida adulta, lleva a la depresión. Si la persona no tiene esa predisposición genética, puede de alguna manera recuperarse de esa situación traumática. Entonces, todo esto hoy en día hasta lo avala el manual que más usamos en psiquiatría, que es el DSM-5, donde menciona determinadas características genéticas, como por ejemplo una afectividad negativa, dice que familiares de primer grado tienen de 2 a 4 veces mayor predisposición a tener depresión que la población general, y de las vivencias infantiles menciona que múltiples experiencias adversas en las etapas tempranas de la vida es un factor que puede ayudar a la depresión. O sea que el manual que más usamos los psiquiatras para codificar los trastornos mentales, el manual diagnóstico y estadístico de los desórdenes mentales, conocido por DSM, también avala esto. Sin embargo, esto es importante transmitirlo. ¿Y por qué hago tanto hincapié? Porque sigue habiendo escuelas que trabajan no solamente con el entorno o solamente con lo biológico. Y hay que trabajar con las dos cosas porque el problema se genera por las dos cosas. Entonces, esa interacción entre lo genético y el entorno va a provocar, por un lado, esto que llamamos cambios epigenéticos.
¿Qué es un cambio epigenético? Muchos de ustedes saben que un gen determina una proteína y una proteína cumple una función. Ese es el dogma de la biología. Acá hay algunos biólogos que me pueden corregir, ¿no? Un gen está determinada una proteína y esa proteína cumple una función. Esa función que cumple la proteína puede ser enzimática, puede ser estructural, puede ser un receptor, puede tener diferentes funciones. O sea que lo que ocurre con los cambios epigenéticos es que se modifica la expresión de las proteínas, no el código genético, no las proteínas, el código que va a determinar las proteínas, sino que esa proteína se exprese en más o en menos. Se modifica la expresión de la proteína en más o en menos. Y otras fallas que puede ocurrir por esta interacción entre lo genético y el entorno son alteraciones en la neuroplasticidad, que de eso creo que mañana van a volver a hablar, o seguramente lo van a retomar, pero yo les voy a contar algo que significa esto. Esta neuroplasticidad son modificaciones que hace nuestro cerebro a nivel celular y a nivel fisiológico. Nuestro cerebro continuamente se va adaptando. Entre un área y otra se forman conexiones sinápticas, otras áreas pierden conexiones sinápticas, otras áreas empiezan a descargar más rápido y otras descargan menos rápido, o sea que nuestro cerebro se va modificando. Esos son los cambios neuroplásticos y en gran medida esos cambios neuroplásticos ocurren por las experiencias de vida y ocurre por las cosas que aprendemos. Cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que formamos conexiones sinápticas. Eso es un cambio neuroplástico. Cuando esta interacción entre factores que vienen genéticamente y experiencias traumáticas, sobre todo en las etapas tempranas de la vida, provocan fallas, hay fallas en los cambios epigenéticos, o sea, hay fallas en la expresión de determinadas proteínas, y hay fallas neuroplásticas, en la neuroplasticidad. Hay conexiones que no se forman, hay determinadas áreas que no descargan como tienen que descargar. Esas alteraciones epigenéticas y neuroplásticas generalmente se pueden manifestar si son muy importantes en edades tempranas, en los niños. Pero vimos que la edad, cuando más se da la depresión, ¿qué edad habíamos dicho? ¿Recuerdan? 18, 29 años. O sea que se da a partir de la adolescencia. Y eso recientemente lo estudió un autor, se llama Fisher, de la Universidad de Stanford. Stanford, para los médicos, es una universidad de referencia por la gran cantidad de trabajos que ha publicado. De ahí es el doctor Alan Schatzberg, que ha estado acá en Buenos Aires el año pasado. Un científico de Stanford, que se llama Fisher, dice que esa plasticidad cerebral se termina de armar con las experiencias que se viven en la adolescencia. Si bien lo que ocurrió en las etapas tempranas de la vida, muy importante, las vivencias durante la adolescencia terminan de formatear todo ese cerebro. Por eso, si durante la adolescencia esas vivencias vuelven a ser traumáticas y ya había situaciones traumáticas de la infancia, ese cuadro empeora. Entonces, a través de esta interacción entre lo genético y el entorno, puede haber fallas en los cambios epigenéticos, en la expresión de proteínas, fallas en la neuroplasticidad, en conexiones sinápticas, y generalmente después de la adolescencia esto se manifiesta con una vulnerabilidad. Si la persona tuvo esas fallas, queda vulnerable. ¿Qué quiere decir que queda vulnerable? Queda con una condición de riesgo a sufrir depresión. ¿Y cuándo va a sufrir la depresión? Cuando viene la gota que rebalsa el vaso, cuando viene la situación estresante. La pobreza, el desempleo, la ruptura de un vínculo, la pérdida de un familiar querido, etcétera, etcétera.
Ahora, si la persona no tuvo estas alteraciones por esta interacción gen-entorno, no tuvo alteraciones epigenéticas, no tuvo alteraciones en la neuroplasticidad, en vez de ser vulnerable va a ser resiliente. O sea que tiene capacidad de recuperación frente al hecho estresante o adverso. Se puede recuperar. ¿Está bien? Porque no tuvo estas alteraciones entre lo genético y las experiencias vividas en el entorno. Entonces, a partir de ahí se determina que sea resiliente o que sea vulnerable. Sí. Cuando hablamos de primera instancia, ¿a qué etapa estamos hablando? Es las etapas, es la niñez, la etapa de la niñez de la vida, ¿no? Porque durante nuestro cerebro, como yo hablaba antes de la plasticidad, que se puede modificar de acuerdo a las experiencias vividas y de acuerdo al aprendizaje, eso ocurre durante gran parte de nuestras vidas. Diferentes autores refieren que puede ocurrir durante toda la vida. Pero en la etapa temprana, en la niñez, es cuando más plástico es el cerebro. Entonces, todo lo que ocurre ahí queda como mucho más marcado. ¿Está bien? Bien, vamos a ir ahora al cerebro y vamos a decir cuáles son las áreas cerebrales que se afectan en la depresión. Bueno, acá hay mucha gente que trabaja en neurociencia, vamos a hacer un repaso general. Ustedes recuerdan que si nosotros miramos el cerebro desde afuera, tenemos el lóbulo occipital, los lóbulos parietales, lóbulos temporales y el lóbulo occipital. Vamos a suponer que esos son los lóbulos que podemos ver desde afuera. Si nosotros nos metemos en el interior del cerebro, hay otro lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula. Ahora bien, todo eso está por afuera, metiéndonos adentro, está ese lóbulo de la ínsula, pero si nosotros cortamos el cerebro como si fuera una naranja, yo voy a poner así de costado, supóngase, me cortan así por la mitad y esta parte de acá la tiran y van a ver mi parte medial del cerebro. Ustedes van a ver algo así. Esto es anterior, esto es posterior, la parte superior y la parte inferior. Esta es la parte medial. Ustedes me cortaron así por la mitad, tiraron esta parte y están viendo mi parte medial. Como si cortan una naranja y están viendo la parte de adentro. Ven que acá en la parte de adentro hay un círculo de color violeta que está en el medio del cerebro. ¿Lo distinguen? Este círculo violeta. Ese círculo fue descubierto por un médico francés que se llamaba Broca y se denomina lóbulo límbico de Broca. Ese lóbulo límbico de Broca es el lóbulo que interviene fundamentalmente en nuestro procesamiento emocional. Cuando nosotros tenemos una emoción, como puede ser sorpresa, asco, miedo, ira, tristeza, alegría, cuando tenemos una emoción, intervienen áreas cerebrales en procesar esa emoción y ahí intervienen muchas áreas de este lóbulo límbico de Broca. Pero luego se incorporaron otras áreas que están por fuera de este lóbulo límbico de Broca, pero que están asociados. Y se incorporó este núcleo que se llama núcleo amigdalino, que está muy pegado a ese lóbulo límbico de Broca. Ese núcleo amigdalino se llama amigdalino, tiene la forma de almendra y está enterrado en la porción anteromedial del lóbulo temporal. Ese lóbulo límbico cumple un papel fundamental, pero este núcleo amigdalino es el director de orquesta de las emociones. Es el que va a coordinar todas las áreas que intervienen en el procesamiento emocional. Entonces, en las emociones va a intervenir este núcleo amigdalino. Del lóbulo límbico de Broca va a intervenir fuertemente el hipocampo, que interviene principalmente en lo que tiene que ver con la memoria.
con un tipo de memoria que es la memoria declarativa, la memoria que podemos expresar. Entonces tenemos un área que es la amígdala, que es el director de orquesta de las emociones, el que activa todas las áreas que intervienen cada vez que tenemos una emoción. Interviene el hipocampo, que es el área relacionado con la memoria, sobre todo con la memoria declarativa. Otras áreas que se afectan van a ser determinadas cortezas cerebrales, que se llama corteza cingulada anterior, que lo que hace esta corteza es regula la descarga de la amígdala, o sea, controla, regula ese centro que tiene que ver con la descarga emocional. Y otro área fundamental que interviene es un núcleo que acá no se ve porque habría que profundizar en este cerebro y meternos más adentro, que se llama núcleo accumbens, que interviene con la motivación. Cuando nosotros tenemos motivación de hacer algo. Esas son las áreas fundamentales que se afectan cuando ocurre una depresión. Ahora, esto yo se los estoy contando en este momento donde todo esto ya está descubierto. Pero no hace mucho tiempo atrás de todo esto no teníamos idea, no sabíamos mucho. Y como le decía anteriormente, el gran tratado que empezó, que se lo recomiendo a los que les interese el tema, está en inglés, hoy en día lo pueden conseguir muy barato, porque es del año 1999, es el tratado de Nestler y Cherney sobre neurobiología de las enfermedades mentales. Este libro nos abrió la cabeza a muchos de qué era lo que pasaba en la neurobiología de diferentes trastornos mentales, entre ellos la depresión. Entonces estos autores fueron descubriendo de a poco qué pasaba con cada una de estas áreas. En este tratado escriben dos autores fundamentales, uno que se llama McEwen. McEwen es un autor que en este tratado redefine el concepto de estrés. ¿Cómo entienden ustedes el estrés? A ver, que alguien me ayude. ¿Cómo entienden el estrés? Físico y mental Agotamiento físico y mental, puede ser una parte. Tenemos un estado de alerta extremo en una situación. Fíjense que las dos están diciendo diferentes etapas del estrés. Estado de alerta y estado de agotamiento. ¿Alguna otra? ¿Cómo? Respuesta adaptativa, me encantó, porque el primero que lo describió como un síndrome de adaptación general. Un síndrome de adaptación de nuestro cuerpo. ¿Frente a qué? Frente a algo que era adverso, frente a una amenaza. Si yo tengo una amenaza, que viene alguien que me quiere pegar o viene alguien que me quiere robar, mi cuerpo se adapta. Tengo más alerta, puedo tener una desviación del flujo sanguíneo para correr, tengo más fuerza, se modifica todo mi organismo para una respuesta que se llama de lucha o escape. Otros incorporan otra que es el congelamiento, que algunos lo discuten. Pero la respuesta clásica es de lucha o escape, ¿no? Para eso mi organismo se adapta. Imagínense, si yo tengo que salir corriendo, me tengo que pelear, tengo que adaptar todo mi cuerpo. Entonces, eso es normal. Y este autor, McEwen, dice, esa parte de lucha o escape que ya se conocía desde los inicios de 1900, es algo normal, es una respuesta fisiológica normal de nuestro organismo a algo que es adverso del entorno. Y a eso él lo llama alostasis. Pero lo que dice este autor es que si ese estrés continúa y no se apaga, ya deja de ser una respuesta adaptativa normal. Ya se provoca, como decía acá la señora, un agotamiento. Entonces, a partir de ahí, cuando el estrés, una vez que terminó la situación, no se apaga, no termina y continúa, nos puede enfermar. Y este autor dice, esa parte que nos enferma, en vez de alostasis, la vamos a llamar carga alostática. No importa, la cosa que define el estrés en dos partes muy claras. Una de adaptación, de lucha o escape,
que dice es normal, y la otra que si eso continúa nos enferma. ¿Y cómo nos enferma? Cuando nosotros tenemos estrés, liberamos principalmente dos mediadores del organismo. El primer mediador que se libera, ¿cómo se llama? Muchos de ustedes lo dicen en la calle habitualmente sin saber mucho. Adrenalina, liberaste adrenalina, ¿no? Es eso, ese es el primer mediador del estrés, liberaste adrenalina. Eso para la respuesta de lucha o escape, eso que me pone alerta, que me permite adaptar todo el organismo para la lucha o el escape. El segundo mediador que se libera del estrés son los glucocorticoides, que lo que hacen en parte es venir a recuperar la energía que se perdió por la liberación de adrenalina. Cuando todo eso termina, ya la amenaza termina, todo eso tiene que volver a su estado normal. Si no termina, los glucocorticoides continúan altos, no se apagan, porque el estrés no terminó. Esos glucocorticoides que terminan alto dañan una de las áreas que les mostré antes de manera muy fuerte, el hipocampo. Y estos autores lo demuestran a través de un estudio. Dice, el estrés daña, si no se apaga y si continúa, tanto el estrés por sí solo como el aumento de los glucocorticoides daña el hipocampo. Era lo primero que nos enteramos fuerte de la depresión. Y al mismo tiempo sale un autor que también nos cambia mucho la idea de cómo actuaban los antidepresivos, que dice en el mismo libro, este autor se llama Ronald Duman, y dice en el mismo libro, los antidepresivos revierten todo lo que provoca el estrés. El estrés, si está alto y los glucocorticoides continúan altos, el estrés por sí solo o el estrés más los glucocorticoides altos, provocan muerte neuronal y que se pierdan conexiones sinápticas. Los antidepresivos lo revierten, hace que se vuelvan a recuperar esos daños que provocó el estrés. La historia continúa, más adelante sale otro tema muy polémico que dicen que en el hipocampo y en algunas otras áreas se incorporan nuevas neuronas, algo que nosotros tampoco lo habíamos estudiado, ¿no? Porque el dogma que habíamos estudiado era que las neuronas no se regeneran. Sin embargo, sale todo este tema que se llama neurogénesis, incorporación de nuevas neuronas que ocurren en determinadas áreas específicas del cerebro, y una de esas áreas es el hipocampo, una zona del hipocampo que se llama giro dentado. Y lo que descubren estos autores es que el estrés, aparte de provocar atrofia y muerte de neuronas, disminuye la tasa de neurogénesis, la tasa de nuevas neuronas que se incorporan. ¿Y qué hacen los antidepresivos? Recuperan las neuronas y aumentan la tasa de neurogénesis. Entonces, hasta ahí estábamos contentísimos, habíamos descubierto América, no teníamos idea de lo que pasaba en la depresión, y nos venimos a enterar de qué hace el estrés con el hipocampo, qué hacen los antidepresivos, pero la cosa se empieza a complicar y vienen otros autores y dicen, sí, pero cuidado, que no interviene solamente el hipocampo, como yo les dije antes, sino que intervienen otras áreas, lógico, relacionadas con las emociones. Interviene la amígdala, que es el director de orquesta de las emociones, intervienen cortezas, como le dije anteriormente, y Nestler menciona que interviene fuertemente el núcleo accumbens relacionado con la motivación. Entonces, todas estas áreas se afectan por el estrés y de alguna manera mejoran con el uso de antidepresivos. Entonces, la interacción gen-entorno lo primero que provoca es alteración de mediadores del organismo. Entre ellos, los glucocorticoides, que pueden aumentar, segundo mediador del estrés, aumentan los glucocorticoides. Pueden alterarse diferentes tipos de neurotransmisores, que lo que hacen los neurotransmisores intervienen en la comunicación entre las neuronas. Y se pueden alterar citoquinas, que son mediadores que intervienen en la inflamación. Cuando nosotros tenemos una inflamación, los mediadores que intervienen se llaman citoquinas, que provocan el cuadro de inflamación. Hace poco, Brian Leonard, que también lo trajimos a la Argentina, entre otros autores, descubren que esos mediadores de la inflamación también pueden intervenir en la depresión.
¿Y qué hacen todos esos mediadores? Lo que van a hacer es que afectan proteínas que están en el cerebro que se llaman factores neurotróficos. Y esos factores neurotróficos, ¿qué tiene que ver con todo lo que hablamos antes? ¿Qué decíamos antes? Que había muerte neuronal, que había neuronas que se morían. ¿Por qué se mueren las neuronas? Porque bajan los factores neurotróficos. Los factores neurotróficos son las proteínas que mantienen vivas las neuronas. Entonces, se afectan los glucocorticoides, se afectan los neurotransmisores, se afectan las citoquinas, afectan una proteína que son los factores neurotróficos. La neurona no tiene más ese trofismo y se muere, sobre todo cuando vienen las situaciones de estrés. ¿En qué áreas ocurre esto? Esto ocurre en el hipocampo, área relacionada principalmente con ¿qué dijimos? El hipocampo. Con la memoria declarativa y otras memorias, con la memoria que podemos expresar. La amígdala, ¿en qué interviene? Las emociones, principal área, es la que coordina muchas otras áreas que intervienen en las emociones. El núcleo accumbens, ¿en qué interviene? En la motivación y diferentes tipos de corteza. Eso es, en forma general, las áreas que intervienen. Hace poco, Nestler hace un estudio, esto fue del año pasado, donde lo que hace es, en una jaula donde había ratitas que habían sido criadas en ese hábitat, en esa jaula, con su comida, con sus ratas que conocían y demás, era su ambiente normal de las ratitas, le mete adentro de la jaula un ratón agresivo. Este modelo es lo que se llama un modelo de estrés social crónico. Deja al ratón agresivo y lo deja bastante tiempo y la rata que está en la jaula no tiene dónde escaparse. Está el ratón ahí que lo está amenazando y no tiene dónde escaparse. Y hace un estudio que es muy difícil de explicar, la cosa que arman un aparato donde miden la actividad cerebral de las ratas frente a este estrés. Y ven que un grupo de ratas se altera la actividad cerebral en todas las áreas que mencionamos, amígdala, hipocampo, núcleo accumbens y determinadas cortezas. Y en otras no. En las ratas donde se altera la actividad neuronal son las ratas que van a ser vulnerables para tener depresión. Las otras son las resilientes, las que frente al estrés no se deprimen. Ahora, todo esto es mucho más difícil y yo simplemente les quiero dar un pantallazo y con una aplicación clínica. Vieron que muchas veces para diagnosticar depresión se piden cosas raras. Se pide, por ejemplo, serotonina en orina, serotonina en sangre, serotonina en plaqueta, estudios de neuroimágenes, diferentes cosas, que en realidad sirven o pueden servir para hacer experimentos, pero que no tienen validez clínica. O sea que como paciente que me pidan eso no me sirve. Si estoy en un estudio de investigación y quieren investigar a ver qué pasa, yo lo tengo. Pero como paciente no sirve que pidan esas cosas. Una de las cosas que no sirve es porque todas estas áreas que les mencioné, miren, acá está el hipocampo, la amígdala, el núcleo accumbens, todo lo que está acá arriba son cortezas, diferentes tipos de cortezas. Acá abajo existen núcleos que liberan diferentes tipos de neurotransmisores, serotonina, noradrenalina, dopamina. Todo esto interactúa uno con otro mientras que están descargando en el procesamiento final de la información. Eso, la información llega al cerebro en serie y descarga en lo que se llama una descarga en paralelo, donde descargan simultáneamente muchas áreas que se regulan unas a otras. Todavía no tenemos los métodos para saber qué disfunción hay. ¿Recuerdan el experimento anterior que les mostré con actividades que descargan todas juntas? Todavía no tenemos métodos para ver esas alteraciones funcionales de descarga por niveles. Entonces, la mejor manera de detectar todo esto es por la expresión clínica, porque todo esto termina teniendo un correlato clínico. El cerebro es muy complejo. Tampoco sirve medir
cuán chico es un área, el hipocampo. Si tengo el hipocampo chico, podés tener el hipocampo chico y no ser depresivo. Podés tener el hipocampo normal y ser depresivo. No, pero la amígdala descarga mucho. Puede descargar mucho tu amígdala y no ser depresivo. Tu amígdala puede descargar normal y ser depresivo. ¿Por qué? Porque son muchas áreas interactuando uno con otro. Esto es lo que se llama la complejidad, yo lo definí como la complejidad del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es complejo, pero aparte de ser complejo, es dinámico, porque se modifica permanentemente por la neuroplasticidad con cada aprendizaje y con cada experiencia de vida. Entonces yo tendría que tener un aparato que mide toda esta complejidad, pero en forma dinámica, porque va a ser diferente lo que ocurre hoy con el dólar, ¿a cuánto está? 45, que lo que puede ocurrir la semana que viene. ¿No? Es dinámico, se modifica. Es complejo, es dinámico. Y es abierto porque interactúa con lo que ocurre en el entorno. El sistema nervioso central es complejo, porque es una gran red que interactúa, es dinámico y es abierto porque interactúa con una fuente externa. Esa fuente externa es el entorno. La medicación de todo este circuito modifica principalmente la parte ventral y la terapia más la parte dorsal. Para finalizar con la neurobiología, un pantallazo rápido de la depresión, un grupo de investigadores en el año 2011, le proponen a Aaron Beck, de decir, lo que usted dijo como teoría nos gustaría ver si lo podemos demostrar con correlatos de estudios neurocientíficos. Y mientras que vamos aplicando su teoría, vamos a ver qué pasa en diferentes áreas del cerebro. Y eso lo publicaron en una revista muy prestigiosa de la serie Nature. La revista de la serie Nature es muy prestigiosa. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué publicó? Porque está ahí en el top de todo. Pues se publicó ahí el descubrimiento del ADN. Entonces todo lo que sale en Nature es muy difícil de publicar ahí, y cuando algo sale publicado es muy avalado. Bueno, estos autores publicaron en una de las series de la revista Nature. Y es muy interesante este esquema porque demuestran que tiene un correlato con diferentes actividades de distintas áreas cerebrales. Entonces, ¿qué demuestran estos autores? Algo muy parecido a lo que había dicho Beck. ¿Qué ocurre en la depresión? Para finalizar, hay una interacción entre la predisposición genética y las vivencias del entorno, sobre todo en las etapas tempranas de la vida. Eso forma un esquema depresivo que queda latente con ideas autorreferenciales negativas. Eso queda ahí hasta que viene un evento traumático en la vida adulta y desencadena toda la depresión. Cuando se desencadena toda la depresión, ¿qué ocurre? En primer lugar, lo que ocurre es que hay un sesgo en la atención. Los pacientes depresivos prestan más atención a los eventos negativos que ocurren en el entorno que a los positivos. Si están viendo la televisión, se quedan más fijados en las noticias negativas que en las positivas, lo mismo si están leyendo el diario o si le cuentan algo. Entonces, hay una mayor atención a los eventos negativos. Esos eventos negativos ingresan al cerebro y el cerebro a su vez los procesa también con un sesgo, con una inclinación hacia lo negativo, con pensamientos autorreferenciales negativos. Beck había descrito una tríada famosa, que se llama tríada de Beck, que son pensamientos negativos acerca de sí mismo, acerca del entorno y acerca del futuro. Entonces, le prestan más atención a lo negativo, los eventos negativos ingresan y son procesados de manera negativa. Y por el otro lado, existe también un sesgo, una desviación en los recuerdos. Cuando los pacientes depresivos recuerdan más lo negativo que lo positivo. Y hacen una generalización. Ni siquiera lo pueden separar por partes. Es decir, bueno, todo estuvo mal. ¿Está bien? Entonces son las tres grandes características que se producen en la depresión.
Entonces, con esto ya hablamos de la prevalencia, hablamos de la causa, de la etiología y hablamos de la neurobiología. Vamos a ir ahora a la importancia que tiene en todo esto realizar un correcto diagnóstico y tratamiento. Para esto les quiero contar que en forma general ya en el año 95 un autor muy conocido que es Kaffer dividió el tratamiento de la depresión en 3 etapas. Una etapa aguda, una etapa de continuación y una etapa de mantenimiento. Lo que marca este gráfico es que acá el paciente no está depresivo, está normal, se empieza a deprimir, generalmente consulta en el polo depresivo y cuando viene al consultorio con todo el cuadro de depresión, el tratamiento lo debemos dividir en 3 etapas, cada una de estas etapas tiene metas y objetivos. En la etapa aguda, lo primero que hacemos es cuando empezamos a dar el tratamiento, el antidepresivo más psicoterapia, evaluamos una mejoría temprana, después evaluamos la respuesta, esa mejoría temprana la evaluamos cerca de las 2 semanas. La respuesta, que la evaluamos entre la semana 4 y 8 con promedio 6, y más o menos en la semana 12 evaluamos la remisión. Remisión quiere decir que el paciente vuelve al estado premórbido, recuperó todo. La respuesta, recuerdan que era una mejoría del 50%, que es simplemente algo que nos está indicando que el tratamiento está funcionando. Pero tenemos que llegar a la remisión, que el paciente quede sin depresión. Si el paciente llega a una remisión completa, el tratamiento debe continuar durante 6 meses más. Si la remisión no llega a ser completa, quedan algunos criterios de depresión, continúa 9 meses más. Si el paciente llega a una remisión completa, sigue durante 6 meses con tratamiento y no tiene ningún empeoramiento durante ese tiempo, pasamos de la remisión a la recuperación. Sin embargo, durante ese episodio el paciente puede empeorar el cuadro. Si hay un empeoramiento dentro del mismo cuadro, eso se llama recaída. Ahora, si el paciente pasó de la remisión a la recuperación quiere decir que ese episodio terminó. Y a los 2 meses tiene otro nuevo episodio, eso se llama recurrencia. Recurrencia lo tenemos que diferenciar de recaída. Recaída dentro del mismo episodio. Recurrencia es un nuevo episodio. ¿Qué importancia tiene esto? Es que con cada nuevo episodio, con cada nueva recurrencia, se empeora toda la neurobiología de base que yo les mencioné antes. Se dañan esas áreas con cada nuevo episodio que tiene el paciente. Entonces, es fundamental que nosotros podamos lograr la remisión. Ahora, no sé si ustedes recuerdan que cuando comenzó la charla, yo le dije que el 50% de los pacientes depresivos a nivel mundial, por diferentes problemas, no acceden al tratamiento. Y de los que acceden al tratamiento, esa remisión la lograron solamente un 40% de quedarse sin síntomas. Sin embargo, la remisión funcional, que vuelvan a tener la actividad que tenían antes, es aún menor, de un 30%. Este es el esquema de lo que ocurre con cada nuevo episodio depresivo. Con el primer episodio, si hacemos un tratamiento adecuado, el 40% de los pacientes salen de la depresión, logran la remisión. Si tiene un segundo episodio, eso cae a un 30%, la probabilidad de lograr la remisión. Con un tercer episodio cae a cerca de un 14% y con un cuarto episodio un 13%. O sea que es fundamental que esto se atienda rápido, que el paciente logre la remisión y que no vuelva a tener nuevos episodios. ¿Qué ocurre si no logramos la remisión? Que el paciente quede sin síntomas, si dejamos al paciente en un estado que no mejora. El problema es que aumenta el riesgo de depresión resistente. Llamamos depresión resistente cuando el paciente tomó 2 o más antidepresivos en tiempo y en dosis adecuada y no logró la remisión. Hay otras definiciones, pero esa es la más aceptada.
aumenta el riesgo de recaídas con cada episodio, o sea que empeore dentro del mismo episodio, y aumenta el riesgo de recurrencia, o sea que si termina el episodio tengo un nuevo episodio. También aumentan los síntomas cuando no se logra la remisión son cada vez más severos y más crónicos. Aumenta la limitación social que tiene el paciente, tanto la escolaridad como la actividad laboral. Aumenta el costo del tratamiento, porque ese paciente empieza a deambular de un médico a otro con diferentes tipos de tratamiento y eso hace que el costo sea cada vez mayor. Algo fundamental, aumenta el riesgo de suicidio y de adicciones, porque el paciente piensa que no va a terminar más con ese cuadro depresivo. Y otro tema fundamental es que con la depresión puede aumentar la comorbilidad, o sea, la coocurrencia, que ocurra conjuntamente diferentes tipos de enfermedades. Y de las enfermedades que ya tiene el paciente, aumenta la morbimortalidad. Por ejemplo, la depresión se da muy frecuentemente asociada a trastornos de ansiedad, es la primera comorbilidad. La segunda comorbilidad que se da muchísimo son adicciones. Y después muchas enfermedades médicas, dentro de las cuales, en primer lugar, están las enfermedades neurológicas. Diferentes tipos, demencia tipo Alzheimer, epilepsia, Parkinson, diferentes tipos pueden cursar con depresión. En segundo lugar están enfermedades dolorosas crónicas que provocan depresión. La que le sigue es el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares. Todas esas enfermedades pueden empeorar si el paciente está depresivo, por la propia neurobiología de la depresión y porque aparte el paciente depresivo se deja estar y no cumple los tratamientos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos para un tratamiento sea exitoso, que el paciente pueda estar, ahora me pregunta, pueda estar en ese 40%? Número uno, detección precoz. ¿Por qué detección precoz? Porque cuanto más episodio tiene, más difícil va a ser lograr la remisión. Algo fundamental, una buena relación médico-paciente. Si no hay una buena relación médico-paciente, es muy difícil llevar adelante el tratamiento. Y acá quiero hacer hincapié en algo que es fundamental, que yo lo vengo transmitiendo hace mucho tiempo en los médicos, pero esto me da la posibilidad de transmitirlo a público que no son médicos, o debe haber médicos también, que los diagnósticos de depresión se deben hacer con instrumentos estandarizados y con criterios internacionalmente consensuados. ¿Qué quiere decir que el diagnóstico esté estandarizado? Número uno, que sea válido. Que sea válido quiere decir que el instrumento mida lo que yo realmente quiero medir. Si yo estoy dosando serotonina en orina, en plaqueta, haciendo estudio de imágenes de la amígdala, no tengo por qué estar midiendo depresión. Puede ser depresión, puede ser cualquier otra cosa. Como dije anteriormente, la serotonina puede estar alta, baja, el paciente está depresivo o no, la amígdala descarga más, el hipocampo está chico y el paciente puede no tener depresión. Eso no es válido. Lo segundo, el diagnóstico debe ser con instrumentos que sean confiables. ¿Qué quiere decir que sea confiable? Que cada vez que yo utilizo el instrumento en diferentes pacientes con depresión, siempre me dé el mismo resultado, siempre me diga que hay depresión. Una balanza es confiable cuando cada vez que me mido, me mide bien, por más que suban otras personas. Existen 3 instrumentos que hasta la actualidad están estandarizados que cumplen con estos criterios. La historia clínica que realiza el médico de manera semiestructurada, eso quiere decir que en toda la medicina los médicos generalmente usamos un modelo de historia clínica, hay diferentes modelos, pero usamos un modelo donde las preguntas ya están predeterminadas y el paciente va hablando y uno va llenando esas preguntas. Dentro de esa historia clínica vamos a utilizar el manual que muchos lo critican y quizás yo también en algunas cosas, pero está estandarizado, está consensuado mundialmente,
que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que actualmente está por la 5ª edición y que está consensuado con la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Hoy en día eso es lo más consensuado a nivel mundial. A veces se pueden usar, y es de buena práctica, algunas escalas que dice principalmente el nivel de depresión que tiene el paciente y si con el tratamiento va mejorando o no, y algunos test neurocognitivos que se utilizan en algunos casos puntuales. Basta. Esos son los 3 instrumentos que están estandarizados y que son válidos y confiables. Basta, no hay ninguna otra cosa. No hay ni una medición de cortarle el pelo y mandarlo a un laboratorio de Estados Unidos porque me dijo que con el pelo si está depresivo o no. No hay dosaje de serotonina en ningún lado, ni con ningún índice, ni más moderno. No hay estudios de neuroimágenes, es algo simple. Es una virome, un papel, una historia clínica, saber semiología psiquiátrica, saber hacerlo y hacer algunas escalas y algunos test neurocognitivos. Con todo esto, los médicos tenemos que hacer no solamente el diagnóstico de depresión, sino diagnósticos diferenciales. Tenemos que considerar las comorbilidades, ya que puede tener variación en el tratamiento. Recuerda que comorbilidad son 2 enfermedades que se dan de manera conjunta. Y hay que evaluar el riesgo que tiene el paciente. A ver, algo fundamental es que el psiquiatra considere también si existen factores psicosociales mientras que estamos tratando al paciente. Tenerlo en cuenta. Algunas escuelas muchas veces no tienen en cuenta los problemas psicosociales, laborales, de pareja, de familia que puede tener el paciente. Y los tratamientos deben ser basados en evidencia, tanto la psicoterapia como la medicación. ¿Qué quiere decir basado en evidencia? Que tengan atrás sustento científico. ¿Está bien? ¿Cómo estamos de tiempo? 15. Bien. Criterios, vamos a terminar con esto. Criterios para el episodio depresivo mayor. ¿Cuáles son los criterios del DSM? La presencia de 5 o más de los siguientes criterios que se tienen que mantener durante un periodo de 2 semanas. Estar depresivo no significa estar triste un día, 2 días, 3 días, sino que es un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, que se mantiene durante un periodo de 2 semanas. Dentro de esos criterios, que tiene que haber 5, tienen que existir por lo menos 2. El primero es estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día, casi todos los días. Puede estar este o puede estar el segundo, disminución de interés o de la capacidad para sentir placer en casi todas las actividades. Uno de los 2 tiene que estar. Esos criterios se llaman cardinales, son fundamentales para hacer el diagnóstico de depresión. Después existen otros criterios que tienen que ver con la esfera vegetativa, que puede estar el segundo criterio, que es la disminución del interés, la pérdida importante o aumento de peso, el insomnio o la hipersomnia, la agitación o el lentecimiento psicomotor, la fatiga o la pérdida de energía. Y después los criterios cognitivos, sentimiento de inutilidad o de culpa excesivo e inapropiado, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes para la actividad. Los síntomas no son debidos a medicación, ni a otras sustancias, ni a otra enfermedad. Y lo que se modificó hace poco, que los casos de duelo también tienen que ser evaluados porque pueden cursar con depresión. Y se deben realizar diferentes tipos de diagnósticos diferenciales. Entonces, en la depresión, lo fundamental para entender es que tiene un periodo de ventana.
que son 2 semanas, donde el paciente está depresivo la mayor parte del día, está triste, está llorando, está con sensación de vacío, la mayor parte del día, casi todos los días. Y además de esto puede tener disminución del interés. Una de esas 2 cosas tiene que estar, o disminución de la capacidad para sentir placer. Y hay que juntar 5 criterios con alguno de esos 2 que tienen que estar presentes, y la lista de 9 tiene que ser en total 5. Para ir finalizando, como decíamos anteriormente, los trastornos del estado de ánimo muchas veces son comórbidos, o sea, se dan junto con otras enfermedades. Con lo que más se da con los trastornos de ansiedad. Hay 2 trastornos de ansiedad que se dan muy habitualmente con esto, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Muchas veces el paciente empieza con trastorno de ansiedad y después viene el trastorno del estado de ánimo. La segunda comorbilidad son las adicciones, que se dan muy frecuentemente, el alcoholismo y en los jóvenes otras adicciones como el cannabis, por ejemplo. Y en tercer lugar, todas las enfermedades médicas, a la cabecera de todas, las enfermedades neurológicas. Hay que diferenciar entonces si es una depresión primaria o es secundaria a algo. Por ejemplo, enfermedades médicas neurológicas o endócrinas pueden provocar depresión y diferentes medicamentos pueden provocar depresión. Pero el principal diagnóstico diferencial de la depresión es la depresión bipolar. La depresión bipolar. ¿Y por qué es el principal diagnóstico diferencial? Porque el paciente con depresión bipolar es un paciente depresivo. La mayor parte de su tiempo el paciente está o sintiéndose bien, que no tiene nada, o está con depresión. Y tiene muy pocos episodios aislados de lo que se llama hipomanía, en caso de depresión bipolar tipo 2, o manía, si es la tipo 1. Esos episodios tienen que ver con autoestima exagerada, sentirse que uno es bárbaro, un estado de ánimo expansivo, pensamientos acelerados, distraerse fácilmente, estar verborrágico, tener insomnio, dormir poco y hacer todas las cosas como si hubiese dormido 8 horas, estar hiperactivo, hacer muchas cosas al mismo tiempo, o estar tan acelerado que me meto en cosas imprudentes. ¿Está bien? Cuando se dan muchos de esos criterios hay que pensar que ese paciente, por más que haya tenido uno solo en su vida, que diga yo soy depresivo, uno le pregunta, ¿pero usted alguna vez tuvo algo de todo esto? Quizás pueda ser un paciente bipolar y el tratamiento en esos casos es diferente. Como dijimos, la depresión también puede ser secundaria a muchas medicaciones. Un hecho para ir terminando es evaluar el riesgo. Uno de los mayores riesgos que tiene la depresión es el suicidio, en los casos más graves. El suicidio es una problemática a nivel mundial, es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Estos son datos de la OMS. Más de 800.000 personas se suicidan cada año, con una muerte cada 40 segundos. Y es la principal causa de muerte violenta. Le siguen después de esto la guerra y los homicidios. Se da principalmente en todos los países, pero el 75% ocurre en países con ingresos bajos y medianos. Este estudio es reciente y se los quiero mostrar porque hay muchos mitos con respecto a la marihuana. Este es un estudio recientemente publicado que dice que entre los participantes con pensamientos suicidas a los 16 años, o sea, chicos que a los 16 años tenían pensamientos suicidas, los siguientes factores se asociaron con un riesgo de 2 a 3 veces mayor de intento de suicidio a los 21 años. A los 16 habían empezado con la idea. Pero los que tuvieron estos factores tuvieron 3 veces más riesgo que los otros de hacer un intento de suicidio. La autolesión, lastimarse, que es característico principalmente de un trastorno de personalidad, que es el trastorno límite. Pero fíjese en segundo lugar que está uso de cannabis. Y después uso de otras drogas ilícitas. Niveles más altos de intelecto y apertura y el insomnio. La evaluación del suicidio
requiere, entre otras cosas, que cuando un paciente está con un cuadro de depresión o lo que se llama cuadros mixtos, donde puede haber algunos de los criterios que le dije anteriormente de hipomanía y de depresión, se debe preguntar sobre ideación suicida. O sea, el no preguntar sobre esto, porque a ver si pregunto y la embarro, no. Hay que preguntar y hay que acudir rápidamente a una atención. También hay que preguntar sobre la intención de actuar sobre estas ideas, el alcance de los planes, medios y preparación para el suicidio. Los factores que pueden empeorar todo eso es el aislamiento social. Una persona que está sola, que vive encerrado. El uso de sustancias de abuso, síntomas psicóticos, alucinaciones, voces que le hablan y que le ordenan que se suicide. Distintos trastornos de personalidad, principalmente este trastorno característico en determinadas poblaciones, mujeres jóvenes que se cortan. Los antecedentes familiares de suicidio, por eso hay que tener mucho cuidado porque cuando hay un antecedente de suicidio eso puede facilitar los intentos en los descendientes. La reciente exposición a suicidio y cualquier intento previo de suicidio aumenta el riesgo, sobre todo pacientes que ya tuvieron intentos de suicidio. Para ir finalizando, frente a esto hay que tomar medidas preventivas que tienen que ver con restringir el acceso a los medios con los cuales el paciente puede cometer suicidio. Es fundamental la vigilancia permanente durante las 24 horas, alejando todo elemento o situación de riesgo, y la medicación tiene que ser dada por terceros. Ese paciente tiene que estar continuamente acompañado y lo mejor en estos casos es la internación. Información responsable de los medios. Los medios a veces transmiten cosas médicas y meten la pata. Esto hay que transmitirlo de manera muy responsable y tiene que haber especialistas. Por ejemplo, simplificar que en tal país hubo suicidio porque ocurrió tal cosa, eso puede aumentar los casos. También ser sensacionalistas con la información que se da. Eso tiene que ser manejado de manera muy cuidadosa. Y tener determinadas políticas con drogas de abuso, principalmente con el alcohol. Bueno, el tema iba a ser un poco más largo, pero creo que ya estamos. Podemos aumentar. ¿Quieren que les cuente un poquito, en forma general, cómo actúan los antidepresivos? A ver, estos son dos neuronas, dos neuronas que se comunican, ¿está bien? La neurona se llama presináptica y postsináptica. Las neuronas se pueden comunicar de diferentes maneras, pueden tener una comunicación eléctrica, una comunicación química, muchas tienen comunicación química a través de mediador que se llama neurotransmisor. ¿Está bien? Lo que hacen los antidepresivos aumentan el neurotransmisor de manera permanente y eso marca una diferencia con los psicoestimulantes, con los estimulantes tipo cocaína o demás que también aumentan el transmisor, pero lo hacen en un pico, no de manera constante y permanente en el espacio intersináptico. Eso provoca un código de comunicación diferente. Ese aumento permanente del neurotransmisor y no en pico desencadena en esta neurona postsináptica toda una serie de cascadas de proteínas que se van activando. Todas esas proteínas que se van activando terminan modificando la expresión de determinados genes, que esos genes activados aumentan la expresión de proteínas que son los famosos factores neurotróficos que mantienen el trofismo de la neurona, la supervivencia de la neurona, y entre otras cosas aumentan conexiones sinápticas, recuperan o vuelven a expresarse determinados receptores, aumenta la supervivencia de la neurona y aumenta la neurogénesis. Esto ocurre principalmente en el hipocampo. El hipocampo se conecta con muchas otras áreas. Cuando el hipocampo ya descarga de manera normal, todas las áreas que están relacionadas se empiezan a resetear y todo el sistema que mencionamos anteriormente, donde interviene hipocampo, amígdala, núcleo accumbens y diferentes cortezas, empieza a actuar normalmente.
Recientemente se vio que los antidepresivos, antes de provocar todo esto, que son los cambios neuroplásticos, donde aumentan los factores neurotróficos y conexiones sinápticas, lo primero que hacen es regular una serie de áreas del cerebro que están descargando mal. Entonces, tienen dos acciones. Una acción que es relativamente rápida, que ocurre cerca de las 2-4 semanas, y otra acción que es más tardía. La acción más tardía lo que hace es mantener el efecto durante más tiempo, donde generan nuevas conexiones sinápticas. Los antidepresivos en forma general se descubrieron desde el año 1950. Los primeros se descubrieron por casualidad y si alguno está tomando esto sería bueno si se pueden cambiar porque son antidepresivos que provocan muchos efectos adversos y muchas interacciones, como los inhibidores de la monoaminoxidasa, uno de los que más se utiliza es la tranilcipromina, los antidepresivos tricíclicos, yo le doy algunos nombres por si los están utilizando, ver si el doctor se los puede modificar, como puede ser la amitriptilina, la imipramina, la clorimipramina, la desipramina y la nortriptilina. Todos esos fueron antidepresivos descubiertos por casualidad, provocan muchos efectos adversos, muchas interacciones. Hoy en día contamos con antidepresivos que son igual de eficaces y que tienen menos efectos adversos. En los años 80 aparecieron los inhibidores de la recaptación de serotonina, que el más conocido por la película de Woody Allen, la droga que la llamaron de la felicidad, que no es tan así, que fue la fluoxetina, que no voy a decir el nombre comercial, se hizo famoso a través de todo esto. Dentro de esto también está la paroxetina, la sertralina, citalopram, el escitalopram. En el mismo año salió el bupropión. Después aparecieron un grupo de drogas, que la droga patrón era la venlafaxina, que son los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, y la mirtazapina. Luego apareció la agomelatina, y los últimos que aparecieron son la vilazodona y la vortioxetina. Y actualmente muchos antidepresivos que están en investigación y desarrollo, y con esto terminamos, se están desarrollando cerca de 11 clases diferentes de antidepresivos, no 11 antidepresivos, 11 líneas de investigación diferentes en antidepresivos, y una de las más desarrolladas son antidepresivos que modulan un neurotransmisor que es el glutamato. Todos los antidepresivos que conocemos hasta ahora modulan un tipo de neurotransmisores que se llaman monoaminas. Las más conocidas son la serotonina, noradrenalina y la dopamina. Estos modulan otro neurotransmisor que es el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio. Solamente dentro de esta línea hay 25 antidepresivos que se están investigando y actualmente se acaba de aprobar uno para la depresión resistente y se está evaluando también, es la esketamina, se está evaluando, todavía no fue aprobado, para la ideación suicida, ya que puede mejorar rápidamente la ideación suicida. Pero por ahora se aprobó solamente para mejorar la eficacia de un antidepresivo cuando se da un antidepresivo y no llega a la remisión, para poder aumentar esa eficacia y poder lograr la remisión. Bueno, con esto ya terminamos. Los antidepresivos debemos elegirlos principalmente considerando los efectos adversos y las interacciones que provocan en cada paciente, el nivel de evidencia que tiene. La eficacia es muy similar en todos. Hay algunos que tienen en algunos estudios un poco más de eficacia, pero en forma general es bastante similar. Y para elegir el antidepresivo tenemos que considerar la historia previa de respuesta que tuvo el paciente o miembro de la familia, qué prefiere el paciente, el costo y la disponibilidad. Y terminamos con esto. Los antidepresivos no son muy útiles en la depresión leve, o sea, se diferencian bien y provocan un efecto bien diferenciado del placebo, o sea, una sustancia inerte, cuando la depresión es moderada o grave. En la depresión leve se dan solamente en algunos casos cuando el paciente anteriormente tuvo episodios depresivos graves,
Y hay que tener mucho cuidado si la depresión no es unipolar, sino que es un trastorno bipolar, ya que en esos casos el antidepresivo hay que manejarlo con cuidado porque pueden aumentar el trastorno bipolar. Lo último que les quiero transmitir es que hay que dar medicación que esté basada en evidencia científica. Esa medicación aparte se debe combinar con una psicoterapia. El tratamiento combinado de medicación más psicoterapia es mucho más eficaz que utilizar solo medicación o solo psicoterapia. Entonces, resumiendo lo más importante de todo esto, los diagnósticos deben ser diagnósticos que sean válidos y confiables. La historia clínica, algunas escalas para evaluar depresión y algunos test neurocognitivos. Los tratamientos deben ser basados en evidencia. Tiene que haber documentación científica avalada y aprobada internacionalmente de cada tratamiento que se utiliza. Igual si se combina medicación. Incluso para combinar medicación, la combinación tiene que estar avalada por trabajos científicos. Y el otro tema fundamental, que estos tratamientos son mucho más eficaces si combinamos medicación con psicoterapia también basada en evidencia. Bueno, muchas gracias por la atención. Abrimos un espacio de dudas y preguntas.